Pues sí, definitivamente un día bastante importante, quedará seguramente en la historia de nuestro país por la importancia que se le ha dado, y pues atenta a las consultas, estimada. Defensora, poder entrar un poco, hablar sobre este tema de las institucionalidades, ¿no?, que defienden los derechos humanos o que por lo menos deberían luchar porque se garanticen los derechos humanos de la población. En los últimos días, horas, en realidad, por ejemplo, la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, Amparo Carvajal, ha emitido declaraciones llamando a la población a defender a los policías y militares que fueron parte del golpe de Estado. ¿Qué es esto, defensora? ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo la población puede entender que estas cosas estén sucediendo? Bueno, lamentable la posición de la señora Amparo. No es algo que sorprenda, creemos, particularmente como nadie, como defensora de derechos humanos, que ese tipo de posiciones de instituciones tan importantes como son las asambleas de derechos humanos, pues no distan, no son coherentes con la lucha o con la esencia misma de estas instituciones. Me sorprende que se salga a defender a las fuerzas del orden, en una defensa casi que requiere o que está demandándoles impunidad a las fuerzas del orden que masacraron, asesinaron. Me sorprende que la señora sienta más dolor por lo que pueda, o se sienta más preocupación por fuerzas que estaban armadas en noviembre del 2019, que ostentan la fuerza del orden del Estado, y no así por las víctimas. Yo no recuerdo, al menos, que la institucionalidad de que ella señala representar haya manifestado preocupación, seguimiento o alguna acción respecto a los masacrados. Pero por ello mismo no nos sorprende. Creemos que será importante que la sociedad civil, la sociedad organizada, pues asuma, ¿no?, las acciones que vean emergentes como consecuencia de ese tipo de posiciones personales que han señalado. Más allá de eso, de verdad, como Defensoría del Pueblo, no podríamos decir. Nosotros respetamos la institucionalidad de las organizaciones de sociedad civil, de las organizaciones sociales, por supuesto que sí. Y bueno, por lo menos desde los momentos más complejos, más difíciles para el país, la Defensoría del Pueblo ha estado sola, realizando y cumpliendo su misión constitucional, siendo coherentes con el respeto por los derechos humanos, sin ningún tipo de diferencia de orden por una causa ideológica, por una causa política. Nosotros hemos denunciado la existencia de 37 personas que han perdido la vida durante todo el conflicto, y esto también hemos exigido que sea pues dilucidado, que sea transitado dentro de un proceso de rendición de cuentas en el sistema de justicia boliviano, pero así también que se esclarezcan todas las comisiones de tortura. La policía boliviana y las Fuerzas Armadas en noviembre del 2019, además de masacrar, incurrieron en actos de tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eso es un delito de lesa humanidad, es un atentado gravísimo a los derechos humanos. Y como institución de derechos humanos pedimos y exigimos que las fuerzas del orden de policía y militares sean puestos a disposición, y lo vamos a seguir pidiendo, que se señalen los nombres de los que participaron, que no se proteja a quienes actuaron como criminales, no como servidores de la patria, no como servidores públicos, sino como criminales, como asesinos, como torturadores, como aquellos que se encargaron de perseguir a la gente por su forma de vestir, por una línea política o por solo incluso pertenecer a una nación y un pueblo indígena originario campesino. Todo eso no puede quedar en la impunidad. Vamos nosotros igual como Defensoría a velar porque se respeten sus garantías judiciales, el debido proceso, pero no a título o de un fanatismo por una posición política personal de una persona se puede mantener en la impunidad
ese tipo de violaciones a derechos humanos que ocurrieron en nuestro país. Defensora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto que nos esté acompañando y ahora, sobre todo, para poder informar acerca de este tema y esta última noticia que se ha dado a conocer en el transcurso de esta media jornada, ¿no? Me refiero a esta última hora, en horas de la tarde. ¿Qué opina usted acerca de esta orden de aprehensión que ha salido para Yanine Áñez y su gabinete, ¿no? Que estuvo durante el golpe que ha estado en el gobierno de facto? ¿Usted cree que esto significa que estaríamos avanzando, que se estaría dando un paso? Recordando también que la Defensoría ha presentado un informe, valga la redundancia, que ha sido llamado crisis de Estado. Esto por todo el acontecer, ¿no? Que ya sabemos y que hemos estado recordando también en 180. Esto era lo que la Defensoría estaba planteando, esto era lo que en realidad se estaba buscando, que se pueda hacer justicia, que se pueda aprender y de esta manera que quienes han ordenado que se desate toda esta violencia paguen, porque sabemos, ¿no?, que bien no va a devolver la vida de todas aquellas personas que lamentablemente han fallecido, pero sí tal vez pueda dar una tranquilidad a las familias que han perdido a sus seres queridos. Y además es importante recalcar que diferentes organizaciones han estado marchando para pedir la renuncia de Amparo Carvajal, ya que han señalado que no se sienten identificados porque se supone que deberían defender los derechos humanos y ahora resulta que se está escuchando todo lo contrario por parte de Amparo Carvajal. Yo reitero, respecto a lo que señale la señora Amparo Carvajal, más allá de que no es coherente, yo considero en el plano personal que no es coherente con la defensa de los derechos humanos, corresponderá que esta Asamblea de Derechos Humanos resuelva sus temas en el marco de sus definiciones internas. Sobre eso, la verdad, no tendría nada más que decir. Sería preocupante, sí, si el Estado, el Ministerio Público, el órgano judicial llegase a considerar un pedido de impunidad como el que está solicitando, sí nos preocuparía. Pero en ese marco nosotros actuaríamos contra la instancia estatal porque no se estaría ajustando al estándar internacional de derechos humanos, al marco constitucional y legal que dice nuestro país. Ahora, sobre lo importante y te agradezco la consulta, el informe de crisis de Estado que identifica graves violaciones a los derechos humanos, empezando por las masacres, las torturas, la persecución, la plantación de prueba por parte de instancias como la policía, etcétera, etcétera, estas violaciones a los derechos humanos. Como Defensoría hemos solicitado al Ministerio Público, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al sistema de justicia, se adopten los mecanismos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. Yo voy a ser una vez más clara respecto a esto. Como Defensoría del Pueblo queda suficientemente claro en el caso de las masacres que quienes dieron las órdenes para las intervenciones conjuntas entre policía y fuerzas armadas donde ocurrieron las masacres fue la señora Áñez, acompañada de sus ministros, quienes firmaron los decretos que autorizaban estas intervenciones. Por tanto, nosotros consideramos como institución defensorial que deben ser procesados, deben ser investigados por la comisión al menos de las masacres ocurridas en Sacaba y en Sencata, además de la de Betanzos y el norte integrado de Santa Cruz. Por supuesto que sí. He revisado las órdenes de aprehensión, entendemos que uno de los delitos por los que se estaría persiguiendo sería terrorismo, esperamos que no sean los únicos, pues las graves violaciones a los derechos humanos no pueden quedar en la impunidad y ese sí sería un paso importante. Ahora, la Fiscalía, por alrededor de más de un año, ha tenido muy pocos avances. Las aprehensiones no pueden considerarse como el fin último dentro de la persecución judicial que merecen las víctimas, sino son las sentencias. Y eso tiene que quedar claro, que la Fiscalía tampoco considere o piense que con aprehensiones se está respondiendo al tema de fondo que es justicia. Es necesario que se nos entreguen acusaciones y sentencias por parte del sistema judicial
donde se establezcan los responsables, el grado de responsabilidad y, bueno, no solamente a estos ministros que ordenaron las masacres, sino también a quienes las ejecutaron, los policías y militares que dispararon contra un pueblo indefenso, los policías y militares que de alguna forma mal usaron la sensación de terror que había en la población para ir y disparar a quemarropa, para ir y asesinar. Porque lo otro que tiene que quedar claro es que las muertes que se han dado en las masacres no son muertes accidentales, son muertes que han ido directamente a eliminar a la población que estaba movilizada. Defensora, en este marco han ocurrido, bueno, pues múltiples manifestaciones, no necesariamente como marchas, digamos, en las calles, pero sí las voces de las víctimas que vieron que hubo un retraso en poder alcanzar justicia, en poder pedir justicia, ¿no? Vieron de que en realidad todas estas aprehensiones deberían desarrollarse desde noviembre, que ahora puede que sea tarde. Bueno, hay diferentes criterios al respecto. Más temprano hablábamos junto a David Inca y él nos mencionaba de que, bueno, pues estamos en un Estado de Derecho, es algo que también hemos recuperado. Y en ese marco existe el debido proceso y, bueno, pues todos los pasos que se tienen que seguir para llevar a la aprehensión. ¿Cuál es su visión sobre esto? ¿Qué le podría decir a esa gente que cree que todo esto debería haberse hecho al día siguiente que entró Luis Arce al gobierno? Está en desacuerdo porque no es desde noviembre del 2020 que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar estas violaciones a derechos humanos. El primer informe que le pide al Estado investigación es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y data del 10 de diciembre del año 2019. Los siguientes informes sí salen entre mayo a septiembre del año 2020, que son los de Human Rights Watch, los de Amnesty International, de la Clínica de Harvard, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, por supuesto, el de la Defensoría del Pueblo, donde todos señalaban que se habían cometido violaciones a derechos humanos y todos recomendaban al Estado el inicio de procesos judiciales para que se pueda acceder a justicia. Ahora bien, en el marco de independencia de poderes, sí debemos señalar que causa extrañeza una actitud casi omisiva, pasiva, cómplice de estas violaciones por parte del Ministerio Público y del órgano judicial. Y es a partir de noviembre del 2020 donde se comienzan a realizar las diligencias de investigación. Pero la obligación del Estado ya comenzaba incluso desde la perpetración de las masacres. Yo pondría como fecha de inicio incluso la del 19 de noviembre o la del 23 de noviembre, cuando cierra el conflicto postelectoral de 2019. Entonces, por supuesto que en ese momento las aprehensiones no son justicia, por si acaso, yo quiero reiterarlo. Son el inicio de aparentemente actos investigativos serios, pero eso no es darle justicia a las víctimas. La justicia se da a través de sentencias firmes hechas por tribunales de justicia que señalarán la relación de hechos en cuanto a la investigación que realiza el Ministerio Público y los responsables y el grado de responsabilidad. En ese momento habremos de alcanzar justicia para las víctimas. Ahora, no deberían enfocarse solamente en las masacres, sino en todos los hechos que han ocurrido a partir del 21 de octubre al 23 de noviembre del año 2019. Defensora, ya en este tema, bueno, sabemos que es un tema muy delicado al que estamos haciendo el correspondiente seguimiento, ¿no? Por supuesto, para poder informar a toda la población con respuestas veraces y por supuesto de primera mano por parte de las autoridades, como en este caso de usted, que ha estado siguiendo muy de cerca, ha estado presentando este informe, se ha reunido además con familiares de las víctimas y con víctimas. Pues vamos a estar atentos qué es lo que pase en el transcurso de las horas, en los próximos días, y también estaremos estableciendo nuevamente este contacto para continuar informando a toda la población sobre el acontecer en este tema. Ahora ya pasando
a otro tema, valga la redundancia, por ejemplo, sobre las elecciones subnacionales que se llevaron a cabo el pasado domingo, pues han registrado algunos incidentes en algunas partes de nuestro país. Y también se han registrado y hemos conocido algunas declaraciones por parte de diferentes candidatos de diferentes agrupaciones políticas. En este caso, específicamente, ¿qué opina usted sobre las declaraciones de Horacio Pope? Que él es candidato a la alcaldía de Sucre de la agrupación política República 2025. Y también, entre estos incidentes, una compañera de trabajo, periodista, ha sido agredida por parte de una candidata a concejal. Esto ocurrió en Santa Cruz. ¿Cómo se pueden garantizar los derechos humanos, el respeto a las personas, garantizar la libertad de expresión y, por supuesto, y lo más importante también, que estaban desarrollando el trabajo para informar a toda la población boliviana y también al mundo sobre el desarrollo y el conteo de las elecciones subnacionales? ¿Cómo tiene que actuar la Defensoría en este caso? Bueno, voy a empezar por la segunda. Como Defensoría del Pueblo hemos manifestado públicamente nuestra condena a las agresiones físicas y verbales en contra de la compañera periodista. Es importante que el Estado, a través de la Policía Boliviana, del Ministerio Público e incluso a través del Ministerio de Comunicación, primero generen medidas de sanción por las agresiones sufridas, pero también medidas de prevención o políticas públicas destinadas a precautelar la integridad de las y los trabajadores de la prensa, sobre todo en contextos, no les digo de conflicto, pero sí de violencia o de escalada de violencia como el dentro del cual ha sido víctima la compañera periodista. Respecto a lo que ha señalado este señor Pope, pues definitivamente no condice con un discurso respetuoso ni siquiera de los derechos humanos, porque este señor tiene bastantes observaciones, incluso en las propuestas o en las posiciones personales que quiere hacerlas de política de Estado, pero sí en este caso nos adherimos a este pedido de justicia, de procesamiento, lo que él ha señalado en un plano de absoluta ignorancia y considerando que el pueblo iba a asumirlo como algo no malintencionado o algo no mal referenciado. Creemos como Defensoría del Pueblo que esto definitivamente ingresa dentro de un proceso ordinario sobre discriminación a 045. Es clara al establecer estos parámetros y bueno, esperemos que de oficio la justicia pueda actuar en este caso específico. Más allá sobre lo que señala el señor, creo que no se debería dar un margen de debate, porque si no es retroceder respecto a conservadurismos, con respecto a posiciones retrógradas, cuando más allá de lo que él pueda pensar, querer referir, hay una constitución política del Estado, hay normas nacionales de protección especial de toda la población y evidentemente lo que él ha señalado, primero, está fuera del sentido común dentro de una sociedad que es respetuosa de derechos humanos y segundo, también está lejos de considerarse una libertad de expresión pura y simple, pues está atentando contra la dignidad de una parte de la población. Diputada, perdón, mil disculpas, defensora, se me un lapsus total ahorita. Estaba pensando en otra cosa. Mil disculpas, defensora Nadia Cruz. Estábamos hablando importantemente sobre varios temas necesarios para la construcción de justicia en nuestro país, pero también para la defensa de los derechos humanos de nuestra población. Le agradecemos mucho su participación. Esperamos de que podamos mantener el contacto dinámico con usted para cómo se van desarrollando estas cosas. Al terminar de del conteo de las elecciones subnacionales, quizás podamos hacer algún balance, como también en cómo va a ir procediendo las órdenes de aprehensión y todo este camino de búsqueda de justicia por las víctimas de las masacres. Muchas gracias, defensora, por habernos acompañado. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con el trabajo de seguimiento, acompañamiento e interpelación a las instancias estatales. Vamos a seguir con ese trabajo. Agradecida por el espacio y siempre atenta a las consultas que ustedes requieran realizar y al diálogo abierto. Un abrazo.
Muchas gracias, defensora. Son exactamente las 4:57 en este momento.